Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe nuestra amiga Claudia Soto, que ya ha estado con nosotros varias veces, y pues hoy estaremos comentando su libro Haz de Espadas, que pues ya tuvimos la suerte de platicarlo en una de las ferias en la UNAM y a presentarlo, a platicar con Claudia de manera en vivo. Y hoy, bueno, pues tenemos el Zoom en donde estaremos platicando acerca de este personaje. Claudia, bienvenida. Platícanos un poquito de ti para que quede aquí en nuestras redes y platícanos un poquito de Haz de Espadas, dónde viene. Ya te habíamos leído algo también de vampiros, pero ahora pues tiene con una nueva modalidad, viene muy combinado con otras cosas que pues son de mucha actualidad, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades de nuestra República. Así es que bueno, pues adelante Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. Pues como bien dices, creo que he perfilado mi carrera como escritora dentro de la fantasía, dentro de la parte oscura de la fantasía, que son las criaturas sobrenaturales. No solamente escribo sobre vampiros, sino sobre fantasmas, hombres lobo, nahuales. Creo que son temas que me apasionan, no solamente porque fueron mis lecturas más frecuentes cuando yo estaba más chica, sino también porque encontré en las criaturas sobrenaturales pues una forma de ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, mm, creo que la escritura ha sido también pues esta parte de conocerme también a mí misma a través de los temas que voy abordando. Ahora, pues yo tengo ya muchos años escribiendo, creo que ya nos conocemos desde hace muchos años, desde que me integré ahí a Recomiéndame un buen libro ya más de 5 o 6 años, entonces pues ya es bastantito. Y creo que en algún momento les he comentado que pues llevo escribiendo desde la universidad, bueno, que fue en el tiempo en el que dije me quiero dedicar a la escritura y empecé a escribir cuentos y novelas, que es lo que más en lo que más me he enfocado recientemente. Sin embargo, pues esta novela de la que hablamos, Haz de Espadas, surge precisamente como en 2016, 2017. Tengo esta impulso, ¿no? Por escribir acerca de temas un poco más sociales. De hecho, mi nueva novela, la más reciente que se llama Bailar para las Sombras, si la encuentro por aquí ahorita se las muestro. También aborda los mismos, no los mismos temas, pero sí con la misma intensidad problemáticas que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, como tú dices, mi primera novela que presentamos aquí pues fue Tracy, y la verdad sí era una historia más de aventura, mucho más juvenil, algo que se podía leer más fácilmente, que llegaba, digamos, a otro tipo de público. Y Haz de Espadas, sí, desde que la empecé a escribir pensé y creí que iba dirigido pues a un público un poco más adulto, gente que entendiera un poco más esta parte de los temas que me interesaban abordar ahí, que pues son la corrupción, este, eh, el crimen de alguna manera y la violencia que se vive en nuestra sociedad hacia las mujeres sobre todo. Entonces sí, ha sido pues una experiencia diferente a cuando escribí Tracy ya hace algunos años. Pues mira, entrando en materia, me hice yo aquí algunos apuntes, pero bueno, eh, me llama la atención que tomas esta problemática que se ha vuelto pues muy frecuente aquí en la Ciudad de México y supongo que en otras ciudades también, de la gente que sale a manifestar y que hacen destrozos y todo eso, y que en muchos casos, bueno, pues son pagadas por los diferentes grupos que tienen intereses de un lado y de otro, ¿no? Y entonces aquí, pues empezamos con que Julie le avienta un ladrillazo al coche equivocado. Y entonces de ahí se empiezan a complicar las cosas. ¿Cómo se te ocurrió ese inicio?
O sea, porque supongo que tenías perfilado al personaje tal vez, pero bueno, ¿cómo la metes ahí en la historia? Y de ahí, bueno, vienen todas las calamidades que le suceden a lo largo de la novela. Cuéntanos. Mira, tiene muchísimo que ver con experiencias personales en cuanto a que me fui parte de varios grupos que se manifestaban y sobre todo desde la parte del magisterio que pues los maestros salimos a manifestarnos muy frecuentemente. Entonces, pues es algo que se vive, pero antes de eso también. Y una mezcla de cosas que mi papá me platicaba, mis suegros también, porque ellos estuvieron en las huelgas y las manifestaciones por los derechos de los trabajadores en las maquilas aquí en el norte. Entonces, de repente me contaban cuando viajaban a la Ciudad de México, o mi papá que me platicaba pues cómo cerraban las calles, cómo prendían fuego a algunos autos para llamar más la atención. Entonces creo que tuvo mucho que ver esta parte en donde me contaron algunas cosas que se vivieron, y otras que viví yo personalmente, este, cosas que se veían o pláticas con chicos de colectivos que de repente coincidíamos después de las manifestaciones y nos poníamos a platicar un poco. Entonces, sí tiene que ver con eso, pero mucho de As de Espadas tiene que ver con una perspectiva propia de cómo pudieron o podrían ser las cosas, ¿no? Esta parte de la ficción llevada un poco pues a este extremo que se convierte en terror. Fíjate que me llamó mucho la atención esa parte donde pues Julie de repente se queda sola, iba con sus compañeros y en la manifestación, pues cada quien corre para un lugar y finalmente pues la van acorralando, pero esa narración que haces, cómo la siguen, cómo la corretean, cómo acorralando, se me hizo muy real. O sea, estaba yo sufriendo con ella. No sé si, o sea, ¿cómo armas una escena como esa? Porque se me hizo totalmente real, cómo la venían correteando y finalmente la acorralaron y la agarraron. Mm. Creo que todos los escritores nos enfocamos, bueno, cuando estamos escribiendo escenas y sobre todo en donde hay adrenalina, tenemos que recurrir mucho a nuestra propia memoria y quizás no me persiguieron a mí de esa manera, pero tengo por ahí un par de anécdotas personales en donde, no sé, yo estaba sentada en un lugar, empezó un tiroteo en algún lado, y tuvimos que correr. Entonces, creo que siempre es bueno recorrer a la memoria o recurrir a los recuerdos, a esas sensaciones que has vivido, eh, el sentido del peligro, para plasmarlo de alguna manera en lo que estamos escribiendo. Ok. Albert, Hola Claudia, buenas noches, buenas noches a todos. Pues, ahorita escuchando un poco lo que estabas platicando con Víctor, este, por ahí, pues en parte me resolviste una de las primeras preguntas que quería hacerte, y es justamente esto que mencionaba Víctor, que desde que empiezas tu novela, empieza con una escena demasiado fuerte, ¿no? Es como que la parte, pues no medular de tu novela, pero sí la parte en la que haces que el lector se quede, pues justamente atrapado en la historia, ¿no? Y ahorita das una respuesta que quizá ahí tiene, o tiene una parte de la respuesta que quizá tienes ahí la explicación, que justamente el tiroteo ese que te pasó, pues es justamente a lo mejor lo que te tocó vivir como para empezar a hablar sobre esta escena principal, ¿no? Y ya con base a esto, esta escena principal que empiezas y vas narrando, pues aquí ya surge a lo mejor otra parte de la que mencionaba Víctor, que es la pedrada o el equivocarse de la persona correcta, y empezamos a lo mejor a conocer a un personaje que pues es el antagónico, pero que va de la mano con justamente con Julie, ¿no? Que viene siendo el tiburón. Aquí cómo nace la idea, justamente esta parte de manejar este personaje, o de cómo creas este personaje, pues al final de cuentas que viene siendo, pues sí, como pues hasta en parte, hasta en cierta manera principal, ¿no? De los principales en tu novela. As de Espadas tiene una historia detrás,
que es un intento o mi primer intento por escribir algo sin vampiros. Al final no me funcionó. Tuve que, cuando la estaba escribiendo, yo sentía que me faltaba algo y quizás hice un criminal como creo que son o como investigué que eran o como hemos platicado, visto en películas, que es pues un criminal. Pero yo sentía que le faltaba algo. Cuando terminé de escribir esta novela, la dejé descansar varios años, de hecho, antes de querer retomarla, porque cada vez que la leía yo sentía que me conectaba demasiado con los personajes, que eran realistas hasta cierto punto, pero me seguía faltando ese elemento que yo quería mostrar, que era la parte más oscura del ser humano o de las personas en la sociedad en la que vivimos, ¿no? La parte de la corrupción y de la ambición. Y yo, de alguna manera, ya tenía esta idea de que los vampiros representaban eso para mí, en mis cuentos, en la novela anterior, y cuando la empecé a reescribir, no pude evitar meter estos elementos fantásticos que de alguna manera se habían vuelto ya parte de mi escritura. Entonces, pues fue estarlo trabajando y buscar la manera de que fuera totalmente desagradable este personaje y que la gente no pudiera empatizar con él, porque en muchas ocasiones algunos escritores buscan que el antagónico se vea como una persona en en algún momento y que, bueno, sí sea malo, pero que pueda pasar por una persona cualquiera. Y la verdad es que yo no tenía esa intención con el tiburón. El tiburón tenía que ser una persona despreciable totalmente. Y fíjate que aquí tienes razón, ¿no? Porque justo lo platicábamos con otro escritor en donde pues hablábamos de un personaje similar, ¿no? O sea, en el sentido del personaje malvado, y donde muchos de los lectores llegan a empatizar con estos personajes, ¿no? Y es en donde entras con esta parte de decir, ching, ¿cómo es que me puede caer bien un personaje tan malo, ¿no? O sea, ¿cómo es que puedo tenerle cierto cariño, por así decirlo, o en este sentido como disculparlo, ¿no? Pero aquí con este personaje, con tu tiburón, creo que justamente logras lo que tú quisiste, que es esa parte de no agarrarle un poco de sentimiento, ¿no? Y ya nada más para finalizar esta primera parte de mi participación, el tiburón para ti, ¿quién sería en la vida real? No, no hay una persona así en mi vida, por suerte. Eh, pero en algún punto, este, creo que en la vida real representa un conjunto de personas, un grupo de poder y no un individuo en particular, sino representa el poder, ¿no? Y cómo se ejerce y se abusa de él. En realidad no pienso en una persona de la vida real, sino pienso en un conjunto, en un grupo, cuando yo retrato a este personaje. Ok, pues gracias. Ya me, ya Gracias. me, ya me ganó Albert la pregunta. Justo iba a preguntar si había algún conocido, un líder, un maloso, pero en fin, qué bueno que Bueno, ya Víctor, a mí contestaste. también me ganaste también la primera pregunta a mí, así que ya, Está ya bien, estamos a mano. Están a mano. está bueno. Cari, adelante con tu comentario, por favor. Hola, buenas noches, Claudia. Un placer verte otra vez. Hola, buenas noches. Qué gustazo. Sí, bueno, yo lo que iba es, ¿cómo logras hacer? Bueno, ya hizo, ahora Albert me ganó la pregunta a mí. Era al respecto de que yo siempre he tenido ese problema con que debo de crear cierta empatía, aunque sea con el malo, para volverlo humano. Pero aquí creo que mi comentario va a que como no es humano, se logra perfectamente esa distinción y no crear esa empatía. Si lo hubieras, si fuera un ser humano normal, tendría los problemas de cualquier ser humano. Si fuera un gobernante normal como los que tenemos, sería cualquier problema el que pudiera tener con el que pudiéramos empatizar. Pero aquí el hacer lo sobrenatural, creo que se logra lo que querías perfectamente. Y también creo que logras el efecto espejo. Eso que logra
o qué siente Julie con este personaje tan asqueroso, se logra sentir a través de sus líneas cuando ella relata en primera voz. Todo lo que siente, todo lo que ve, todo lo que huele, se detecta de inmediato, así que muchísimas felicidades por eso, porque pocas personas logran crear ese efecto espejo. Bueno, hasta ahorita eso. No, pues muchísimas gracias, Cari. La verdad es que sí, cuando tenía que escribir una escena que tenía que ver con el tiburón, me costaba muchísimo, las reescribí un montón de veces. El primer borrador de esa novela estaba todo escrito en primera persona y definitivamente yo sentía que había cosas que tenía que contar eh, los otros personajes o que tenían que contar los otros porque la perspectiva que tenía mi protagonista no podía ser la única que influenciara esta historia, sino que debíamos ver otros matices, otras perspectivas de lo que se estaba viviendo en en el momento, ¿no? Y sí, definitivamente, pues el tiburón también representa la insensibilización sobre situaciones que ocurren, pasa el tiempo y la verdad es que la gente se acostumbra a, a ciertas situaciones y las va normalizando. Entonces, este ser normalizaba ciertas conductas, no solo con Julie, sino con las mujeres en general, con la gente con la que trabajaba, y eso también es algo que trataba yo de reflejar con este personaje, ¿no? Cómo el paso del tiempo te vuelve a veces insensible a ciertas situaciones eh, cuando la vuelves una constante y no solamente a una persona en particular o a un individuo, sino como sociedad también. Entonces creo que fue algo que estuve pensando mucho y yo sentía que entre más desagradable fuera, en algún momento más fácil iba a ser llegar a este punto de la reflexión de qué representa este sujeto. Muy bien, muchísimas gracias. Fíjate que yo le di un rostro desde que lo estabas describiendo. No sé si me lo imaginé igual que tú, obviamente cada quien se lo imagina como puede, pero yo soy muy de películas y cómics y todo ese tipo de cosas y me lo imaginé como el Kingpin en los cómics, así gordo, feo, asqueroso, y le di ese rostro. Entonces, cada que yo veo o que leo algo al respecto, sí viene de inmediato esa imagen mía, con el traje, ay, no sé, pero muchas felicidades y también muchas felicidades por Mikey, porque también me encanta, o Mike, como se pronuncie, pero Mike. me encanta ese personaje, te felicito porque él fue el primero que me atrapó. Antes que cualquiera, él fue el primero que me atrapó, la preocupación que demostró, la lealtad, ese liderazgo de que no dejara a nadie atrás, así que muchísimas felicidades, muy buena construcción de personajes. Muchas gracias. Fíjate, esto que mencionas sobre la imagen que tenía, no sé si fue que yo era muy chica cuando vi una película en particular que se llama La Bestia o en algunas partes he escuchado que la mencionan como Dani el Perro con Jet Li y el sujeto que tenía esclavizado a Dani, el perro, esa es la imagen que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Pelón, el traje blanco. Sí, yo no me lo imaginaba como Kingpin porque estoy consciente que Kingpin es un hombre gigante y el tiburón es alguien chaparrito. Entonces creo que se parece más a este antagonista de este Jet Li en esa película que a Kingpin, pero más o menos por ahí va la idea. Muy bien, pues gracias por la respuesta. Claudia, yo te quiero preguntar ahora acerca de los vampiros y pues tengo como dos o tres inquietudes. Una, se ve que investigaste mucho acerca de los vampiros y dentro de mis preguntas van, no sé por qué siempre asociamos a los vampiros con lo malo. Quiero pensar, ¿habrá vampiros buenos? Seguramente sí, pero en mis historias ahorita no hay vampiros buenos. Creo que los personajes o mis protagonistas en las historias de vampiro
siempre se van a situar en un área gris en donde han dejado de ser humanos, pero al mismo tiempo eh, conservan algo de esa humanidad. Mm, este, en realidad, como figura literaria, el vampiro sí tiene ciertas implicaciones que tienen que ver con el mal, más que con algún otro tema. No fue tanto que lo investigara, pero sí tengo por aquí algunos compendios sobre vampiros y la verdad me gustan muchas de las mitologías de los vampiros, me gustan mucho la mitología de los vampiros mexicanos. No tengo mucho escrito al respecto, tengo creo que un cuento, porque en realidad me sentía más cómoda moviéndome con un vampiro un poco más universal, un poco más conocido, eh, recurrir un poco al cliché, ¿por qué no?, de los vampiros que solo salen de noche. Sí es algo que lo hice totalmente consciente. Y bueno, pues soy fan de los vampiros de Anne Rice, entonces también por ahí iba el asunto cuando recién empecé a escribir acerca de ellos, pero poco a poco creo que me voy haciendo una idea propia de cómo me gusta que sean dentro de mis historias y cómo me funcionan a mí dentro de las Bueno, historias. y tienes todo un, no sé, un estudio o una descripción de qué pueden, qué no pueden, cómo están organizados, porque también parte de la historia es eso, ¿no? Que a final de cuentas, como también pudiera ser el crimen organizado, pues ahí está el tiburón, que es el malo, pero ese tiene otro jefe, pero ese jefe además pertenece a toda una organización y entonces todos ellos de alguna manera, pues están encadenados, están estructurados y a final de cuentas, pues el tiburón tiene que pagar todas las que ha hecho, ¿no? Y lo neutralizan, que esa es la otra parte que muy bien investigaste de cómo pueden neutralizar al vampiro, cómo le clavan la estaca, pero además luego pues cortan la estaca para que no sea tan fácil que se la vayan a desclavar y todo eso. No sé si quisieras platicar un poquito más acerca de pues todo lo que investigaste de los vampiros. Creo que mm, en la historia de la mitología de los vampiros en cuestión más universal, pues es algo general, ¿no? Esta parte de que no comen comida, que solo beben sangre, que solo salen de noche, que algunos se transforman en animal, ratas, por ejemplo, en murciélagos, en lobos. Entonces creo que eso es de conocimiento general, pero también hay cosas que no incluyo dentro de la mitología, como esa de que no pueden cruzar ríos o que le temen a las cruces, tampoco es algo que yo utilice mucho, pero esto sí tiene que ver con una decisión muy consciente, este, eh, porque el que le tengan miedo a las cruces, pues estigmatiza un poco ciertas religiones que utilizan las cruces, entonces yo no quería eso en mis historias, entonces eso, aunque me llamaba mucho la atención, y en algún momento pensé que cualquier símbolo sagrado podría repelerlos de alguna manera o causarles daño o alejarlos, no quería yo meterme en ese tema de religioso, ¿no? Entonces creo que conscientemente lo dejé fuera, y aunque investigué muchísimo, creo que es una manera de mantenerlos controlados dentro de las historias, porque también pues está esta parte de que los vampiros tienen miles de años y a mí me gusta más trabajar con vampiros un poco más contemporáneos, que no tengan tanto tiempo, pero que hayan vivido lo suficiente como para quizás estar aburridos de la vida. Ok, muy bien. Cari, ¿tienes otro comentario? Adelante. Sí, tengo una pregunta. ¿Por qué, en qué momento nace la necesidad de hacer esto de forma coral? O sea, usar diferentes narradores. En el momento en el que me di cuenta de que dentro de mi historia y en mi mente estaban pasando muchísimas cosas, que no solamente era Julie desaparecida, y allá y trabajando con el tiburón, sino que eh, a- cuando vives en una sociedad y sobre todo en los grupos, pues la gente se preocupa por ti.
Entonces, a mí me interesaba también hablar un poco sobre qué estaban haciendo los demás en el momento en el que Julie estaba allá. Y claro, pude haber recurrido a hablar, digamos, desde un futuro en la historia y que ella contara lo que ya había pasado, lo que los amigos le habían platicado, pero yo quise vivir esa experiencia de meterme en la piel de los personajes y decir, a ver, yo soy Mike hoy y voy a escribir qué pasó ese día que me di cuenta de que ella no regresó a la casa. Y creo que esa es la parte que me gusta de escribir, ¿no? La parte de poder habitar otras pieles, otros cuerpos, otras mentes, ¿no? Y otras vidas diferentes a las que llevamos, porque a lo mejor mis historias de vampiros, por ejemplo, Tracy es un músico de rock, Julie es una pandillera, no tiene nada que ver con mi vida, tú me conoces, tengo una vida pública en internet, en donde pues soy maestra, trabajo con niños, en realidad soy alguien de casa y de familia, y no, y muchas de las cosas que están ahí, créanme que no me representan, pero, pero creo que tiene que ver con esa parte de vivir otras vidas también, no solamente a través de las lecturas, sino también a través de la escritura. Muy bien, muchas gracias. Albert, adelante. Se me bloqueó mi ratón, no lo podía. Pues fíjate que yo algo que insisto, y en algún momento yo te lo había comentado, es sobre tu personaje, Julie. Es un personaje que a mí la verdad se me hace bastante atractivo, desde cómo lo fuiste creando, desde una parte pues que empieza como, pues nunca fue inocente, nunca fue débil, porque siempre conocimos una Julie fuerte, pero que a lo largo de tu historia se va transformando pues en diferentes partes, ¿no? O sea, como que pues, es fuerte, cae un poco, se siente vulnerable, se siente acabada, triste en el momento de la transformación y nuevamente ella regresa a un punto en el que nuevamente vuelve a ser muy fuerte, ¿no? O sea, y tanto así que pues al personaje del que ya hablamos, pues logra darle la vuelta, ¿no? O sea, ya llega un momento en el que este personaje con tanto poder le llega a tener miedo, ¿no? Aquí hay algo que a mí me gustaría hacerte mención. Y fíjate que ahorita empecé a leer nuevamente el libro de Haruki Murakami, el de 1Q84, y a mí se me hace un personaje, Yuli, muy parecido a Umame de Haruki Murakami con esta personalidad, ¿no? Y al final de cuentas, Yuli, por un lado, pues maneja pues una vida paralela o con un mundo paralelo, ¿no? Entre el mundo terrenal y en este caso, pues el mundo ya de vampiros, y a Umame pues está la parte del mundo igual terrenal y el mundo en donde existen las tres lunas, ¿no? Pero por otro lado también está a Lisbeth Salander, otro personaje que a mí se me hace maravilloso Buenísima. de este cuate que se me olvidó ya el nombre, Straight pero Larsen. ándale, ¿no? De toda esta saga. Y a mí me gustaría preguntarte, pues una que nos hable sobre Julie, que a lo mejor tiene mucho parecido a ti. Ya que te conozco y que te conocemos, creo que tiene algo muy cercano a ti como persona y como escritora, ¿no? Pero por otro lado, creo que es un personaje que puedes como tomar y como explotar, no sé qué, tanto tú como escritora seas desde ese punto de vista en el que, pues, cuando un autor le pega un personaje, creo que pues lo explota durante mucho tiempo y al final de cuentas eso hace que ya el lector pues también sea más fan del autor porque ya esperas cada vez más y más ir conociendo las historias que están por venir, ¿no? No sé tú, que pues ahora sí me gustaría que nos platicaras de Julie, de tu idea, de tu creación pues qué esperas de Julie más adelante. Mira, ahora que lo mencionas, yo no leía a Straight Larson hasta que ya había visto las películas, pero las películas originales, las de la saga de Milenio. eh, y la verdad, no lo pensé así, que se pareciera en el carácter o en las habilidades, pero sí necesitaba que fuera una persona ruda. Entonces, Julie siempre la pensé como alguien que tuviera que sobrevivir, o sea, que fuera una superviviente eh, y que tuviera el coraje para enfrentarse a las cosas. Es bien raro que me digan que algún personaje se parece a mí porque trato de no ser yo. Sin embargo, pues claro que tiene que tener algunas cosas de mi vida y de mis experiencias. Eh, Me parece que Julie fue un personaje que
tardó mucho, digamos, en tomar la forma que tenía. De hecho, cuando estaba dándole los toques finales a la novela, me regresé desde el principio y le agregué ciertos matices que sentí que le iban a hacer falta. Esto que mencionas acerca de que el tiburón le tuvo miedo, no fue tanto el miedo a ella, sino a una característica que decidí ponerle, y fue que pues no estaba sola, tenía gente a su alrededor que la apoyaba y que estaba con ella, y que ella aceptaba que no era lo suficientemente fuerte para poder enfrentarlo y buscó ayuda. Cosa que a lo mejor cuando creé al tiburón yo no pensaba, ¿no? Que él pudiera pedirle ayuda a alguien para algo, y que él confiaba mucho en el poder que tenía, en la fuerza que tenía, en imponerse, y no dudaba en usar esa fuerza y ese poder para someter a los demás. Entonces creo que lo de Julie siempre fue esta parte de saber que no podía sola y que contaba con otras personas que estaban a su alrededor, que fue pues esta parte cuando va y busca a su hermano y dice, no me gustaría involucrarlo, pero no me queda otra opción. Si no lo paro ahora, me va a destruir por completo, porque al final de cuentas Julie fue creciendo dentro de este grupo, fue eh, tomándole cierto gusto al poder que adquiría conforme permanecía más cerca de estas personas. Entonces, creo que Julie tiene de mí muy poco. Yo no soy tan valiente. Yo en realidad quizás me hubiera hecho bolita y hubiera llorado toda la novela, pero porque la verdad es que vivió muchas cosas duras, pero sí soy de la idea de que las mujeres pasan por cosas complicadas, duras, difíciles, de las que no pueden hablar con otros, y aún así siguen con su vida, siguen adelante, se ven o o se ven forzadas por otros o por ellas mismas a levantarse todos los días, seguir en la rutina sin importar las cosas duras por las que estén pasando. Entonces creo que si tiene algo de mí, a lo mejor es un poco esa parte de no rendirme, pero es un personaje que a mí me costó mucho darle forma, y que precisamente tratar de que no se pareciera tanto a otros personajes de los que yo había leído o que me habían llegado a gustar en algún momento. Trataba de Ok. darle ese toque personal. Perfecto. Y fíjate que aquí sale una duda que una de nuestras amigas lectoras tenía en el foro de lectura, quizá por ahí leíste el comentario, y es justamente trataba, ya que seguimos o que estamos hablando de Julie, la relación de Julie con tu libro Haz de Espadas, ¿no? O sea, ¿por qué habías como decidido llamar tu libro Haz de Espadas? ¿Cómo había salido la idea? Y por ahí salió un comentario en el que quizá pues un as es al final de cuentas es la primera carta, ¿no? Es el número uno, es la carta de mayor poder, y quizá por la relación con Julie, que pues también podría haber sido pues la número uno y con la de mayor poder. No sé si esta fue una idea desde un principio, cómo surgió el nombre de As de Espadas o esta simbología con tu personaje. Bueno, tiene también mucho que ver con que la historia se desarrolla dentro de un casino. Creo que uno de los juegos que a mí más me gusta ver en los casinos es precisamente juego con los naipes. Entonces, a mí se me ocurrió más que Julie era una especie de comodín para el tiburón, no tanto como el número uno, sino el as como la carta que puede representar a las demás a conveniencia, ¿no? Entonces creo que también puede ser el número uno, pero también la carta más alta, y también a veces la puedes usar como un comodín. Entonces esa era la idea, que tuviera que ver con el casino, que tuviera que ver con esta adicción al juego que tenía el tiburón, y que representara al mundo al que se estaba incluyendo. Ok, mira, esa pregunta era de Ale, entonces Ale, o Sí, ya sí, la vi para por ahí. que vea el video, pues bueno, ya estará resuelta su duda. Y también yo también tenía esa duda. Bien, Bueno, muchas. porque también ahí está el as de diamantes. O sea, ahí hay alguien que, pues no sé si viene a sustituir al tiburón o etcétera, etcétera, pero
digo, ya me estoy adelantando y a lo mejor estamos revolviendo aquí los comentarios, pero a final de cuentas, pues Julie va a ocupar un papel muy importante en la sucesión, pero si nos pudieras platicar del As de Diamantes, ya que Albert tocó lo del As de Espadas. No, pues es que eso todavía no está escrito, pero ¿qué te puedo platicar sobre las de diamantes? En la historia va a haber otros haces, claro. Eh, aún no tengo en mente cuándo voy a terminar la segunda novela o la continuación o si de verdad quisiera abordarlo, pero te puedo decir que era alguien que ya formaba parte de la vida del tiburón y que pues manejaba ciertos negocios de los que Julie pues se iba a enterar al momento en el que él llegara. Decidí ya no ahondar más en eso en el libro uno, porque si iba a seguir escribiendo, pues tenía que dejar algo de historia para lo que venía y que dejar mostrado que dentro de la organización que ellos ya tenían, pues Julie no iba a ser, digamos, la siguiente, sino que ya había alguien más antes que ella. Ok. Entonces Eh, fue parte de eso. Oye, la otra parte que quería yo comentar es acerca de la vida, de cómo vivían estos chavos al principio con Julie, cómo, pues hoy aquí en México, y yo he sabido de caso, inclusive hace no mucho fui a una plática en donde se hablaba de ello, de los chavos que pues comparten una casa, un lugar, que viven en comunidad y que se van repartiendo. ¿Investigaste algo de eso o cómo te surgió la idea? Sí, y esto tiene que ver con una experiencia personal que si mi marido está viendo o ve este video en algún momento, se va a acordar y le va a dar mucha risa. Hace muchos años salíamos a caminar mucho, kilómetros, kilómetros y kilómetros, y un día en la tarde pasamos por una plaza de armas, agarramos una calle principal y había unos chicos afuera repartiendo volantes y nos detuvieron. Éramos más o menos de la misma edad, entre 18 y 20 y algo, y 21, 22, y nos dijeron que acababan de abrir la casa en la que vivían para actividades culturales. Y nos dieron el folleto y nos invitaron a pasar. Entonces, a mí me dio curiosidad porque era una casa de las antiguas del centro, de esas que tienen dos pisos y el centro de la casa está vacío o hay un hueco grande y con balcones y muchas habitaciones. Entonces, era una casa antigua y yo dije, no me voy a perder la oportunidad de entrar a verla, cómo está. Eh, y cuando entramos, estos chavos empezaron a platicarnos que eran una comunidad, que vivían en comunidad, que eran artistas, y que habían decidido abrir la casa para en las tardes dar clases de danza aérea. De hecho, tenían ahí en el centro unas telas, nos hablaron, había tragafuegos, había gente haciendo malabares y me llamó mucho la atención cómo nos platicaron que habían decidido abrir esta casa y cómo vivían en comunidad como un grupo. Entonces sí tiene que ver un poco con esa parte de que a mí me impresionó en aquellos años y es un recuerdo que tengo, no se me olvida, eh, porque me pareció impresionante cómo cuando yo era niña hablaba con mis amigas de la escuela y les decía, cuando crezcamos hay que vivir juntas y pagamos un departamento, no sé, creo que era algo así como que tenía en mente y me pareció increíble cómo había personas que lo estaban haciendo y que pues vivían padrísimo, ¿no? Y muy libres y muy en su rollo. Creo que fue algo que me inspiró bastante para ese asunto en particular. Y por otra parte, también que yo tengo amigos con muy buena relación, con los que me llevo súper padre, y creo que de alguna manera me gusta pensar que existe este tipo de lealtad en donde no importa lo que pase, van a estar ahí para ti. Entonces digamos, una idea muy ilusa quizás, pero que es algo que yo he vivido a través de los años y que me gusta plasmar en mis historias de alguna manera. Bueno, y es algo que sí es común, pero bueno, volviendo al grupo de apoyo de Julie y las diferentes voces,
Un personaje que a mí me llamó mucho la atención es Louis, porque lo vas transformando de un niñito rebelde, hijito de familia y todo eso, cómo la experiencia lo transforma y bueno, le agarra cariño a Julie. Platícanos un poquito de ese personaje. Mm, Creo que Julia necesitaba ver que había más en el mundo que lo que ella vivía y lo que conocía. Entonces decidí poner este personaje como el otro extremo, alguien que no había tenido necesidades en realidad, que su vida de rebelde era porque tenía una vida tan acomodada que él también quería experimentar el otro lado. Y me pareció que era apropiado que tuviera también este contrapeso, ¿no? Y que ella pudiera apreciar aquello que había odiado, digamos, gran parte de su vida. Entonces creo que ese personaje surgió no de un conocido, no de alguien que esté cercano, para nada, sino más como la necesidad de la propia historia de ese contrapeso. Bueno, y hablando de contrapesos, tienes por el otro lado, al mismo tiempo de Lue, tienes a Scott. Sí, que se volvió el compañero de la protagonista. Un personaje al que yo le agarré mucho cariño y quizás conforme iba escribiendo, quise escribir más sobre él. Eh, y seguramente por todo lo que estaba viviendo la protagonista, ella no profundizó tanto, pero traté de que a través de los otros personajes poder darle forma a Scott, ¿no? Y a cómo se veía esta relación que él tenía con ella. Muy bien. Albert. Pues es que tenía otra pregunta antes de seguir con los personajes, porque es algo que también me gustaría mencionar, pero aquí voy a hacer dos preguntas en una, Claudia, ya aprovechando. Por un lado, pues también está Alan, ¿no? Que es otro de los personajes que creo que es con el que Julie, pues está, pues no sé si enamorada, pero pues por lo menos está como con una relación más estrecha, ¿no? Y por otro lado, también hay algo que me gustó y Víctor lo mencionó en un principio, que es tu ciudad o tu lugar en donde está tu historia, en la cual pues no mencionas un nombre en específico, ¿no? Y aquí me acordé mucho y es ahorita que estaba pensando como qué preguntar y salió esto donde justamente estábamos platicando con Dolores Reyes, la autora de Miseria, en donde pues justamente sus libros igual es algo así como una ciudad en la que pues, al final de cuentas también es una ciudad muy hostil, ¿no? Así como que muy rudimentaria y aquí pues también tú manejas una ciudad así como muy ruda, ¿no? O sea, por un lado, pues bueno, bien lo podríamos situar en la Ciudad de México, a lo mejor en Tijuana o algunas otras partes de México que pues estamos así con estas situaciones en la que la violencia cada vez está más fuerte y que al final de cuentas tú mencionabas que querías justamente representar esto, ¿no? ¿Tienes alguna ciudad en específico en la que te basaste, en la que estudiaste, en la que fuiste investigando más como para poder ubicarte en tu entorno? No, yo quería no dar una referencia específica y que precisamente pudiera ser eh, cualquier ciudad que tú quisieras que fuera. No quise casarme con esa idea por las cuestiones de las exactitudes, de los nombres de las calles o a lo mejor edificios históricos, pero digamos que traté de representar este caos que a veces se vive en ciudades muy grandes y como tú dices, necesitaba que fuera una ciudad hostil para el tipo de personajes que yo quería que vivieran ahí. Entonces, esta parte de la hostilidad y de la elección de la ciudad tiene más que ver con que fuera una ciudad que pudiera ser cualquiera, sin tener yo que nombrarla como tal, para precisamente que se abriera el panorama de que esto no solamente ocurre en una ciudad, sino que puede ocurrir en cualquier sitio. Em, Claro, tomé elementos. Hay cosas que a mí me fascinan de cuando visito Ciudad de México. A mí me dicen, toma un Uber y yo digo, nada de Uber, me voy a ir en metro. A mí me gusta ver a la gente, estar en el amontonadero a las 6 de la tarde, esperar mi turno para
abordar el traslado, subir las escaleras, las calles. Entonces sí, sí tiene mucho de la Ciudad de México, pero digamos que también tiene uno o dos elementos de lo que yo he visto cuando salgo en Guadalajara, por ejemplo, que también es una ciudad grande. Entonces creo que tiene estos elementos de los lugares que yo he visitado. Yo vivo en una ciudad un poco más pequeña, pero pues sí, sí tiene elementos de varios lugares que a mí me gustan, y que yo disfruto, ¿no? Cuando salgo de mi rancho. Gracias. Gracias. Adelante, Cari. Cari, sí, adelante. Fíjate que justo a eso iba mi pregunta, pero no en base a la ciudad. Si tú le quitaras el nombre a Julie, ¿tú crees que se acomodaría en cualquier sobreviviente mujer que ha pasado por situaciones horribles? O sea, ¿la catalogas como una denuncia social? Sí, sí, de hecho esa es la idea. Es la idea, puede llamarse como sea, pero la esencia del personaje es esa, ¿no? Es una superviviente, y sí, le pude haber puesto cualquier otro nombre. Muchos me han dicho, ¿por qué tienen nombres que suenan extranjeros? La verdad es que yo no sé cómo sean los grupos donde ustedes se junten, pero dejé claro que Julie es Juliana, que Mike es Miguel, a Bob le dicen así porque se llama Roberto, y en donde yo vivo les ponen nombre corto a todos, ¿no? O sea, como te llames, te ponen el apodo o hacen corto tu nombre. Entonces creo que era esa la idea de algo que para mí era muy cotidiano, sobre todo en la escuela en la que yo trabajo. Y a mí no me pareció raro, pero sí me han hecho el comentario, oye, ¿por qué se llama así y no de otra forma? Donde yo vivo también hay muchos extranjeros, entonces te encuentras un Jorge Chen porque sus papás son de otro país o que tienen nombres eh, extranjeros, y la verdad para mí eso no es raro porque pues donde yo vivo así es. Ok, muchas gracias. Va. Muy bien. Claudia, yo quisiera que nos platicaras también un poco de la familia de Julie, que también, bueno, muchos de los problemas vienen de que pues es una familia que está rota, el papá por un lado, la mamá por el otro lado, y pues cuéntanos un poquito, No, porque sí, dime. aquí sí voy a quemar a mi familia, espero que mi familia me perdone, pero digamos que yo viví, o sea, yo soy la más chica en mi casa, y uno de mis hermanos tuvo un divorcio ya de hace muchos años, hizo otra familia, y a mí me tocó ver, digamos, algunas dificultades que tuvo mi sobrina para encontrar un lugar, digamos, con su mamá o con su papá. Terminó viviendo con mis papás, o sea, con los abuelos, y no me basé en ella para nada, en este personaje, pero creo que tener esa experiencia de cerca me ayudó a ver con otros ojos las situaciones que viven los niños en mi país, los jovencitos en mi país, con familias fracturadas. En el lugar en el que yo trabajo, pues es una zona de escasos recursos, soy maestra en primaria, alumnos y más de la mitad viven en casas en donde o es la abuela o el abuelo, y no hay nadie más, o viven con la tía porque los papás están ausentes ambos o la mamá trabaja. Entonces creo que es una realidad que vivimos, y que a veces no consideramos desde ciertos privilegios que tenemos. Yo tengo a mi familia, a mis dos papás están juntos. Yo veo, por ejemplo, a la gente a la que yo conozco más cercana, que su vida es así, pero a veces no nos damos cuenta de que mucho en la sociedad y los problemas que tenemos es precisamente esta falta de estructura, esta falta de acompañamiento de los jóvenes y de los niños. Entonces, eso también quería que estuviera presente en mi historia. Y como te digo, viví muy cercana a esta parte en cómo se siente o cómo se ve a una persona que se queda de cierta manera sola sin sus dos papás. Y bueno, que uno forme otra familia, y que la otra o la otra persona se entregue a ciertos vicios. Entonces, creo que eso es algo que he vivido con mis alumnos, pero también de una forma muy cercana. Y era algo que yo quería que estuviera ahí.
Gracias. Albert, Pues ya casi para ir cerrando, pues aquí tengo una duda y esta va relacionado en cuanto a tu proceso creativo, ¿no? Eh, pues no creo que sea como que de repente tan fácil como crear personajes como los tuyos, en este caso, personajes con una doble personalidad, por así decirlo, ¿no? Siendo una parte humana y una parte, pues no humana, un ente misterioso. ¿Cómo fue esa complejidad que tú tuviste al ir armando tu historia, ¿no? Nos mencionabas hace rato que a lo mejor este libro no lo querías o no querías como que inmiscuir al vampiro, no querías como que meterlo en tu historia y al final de cuentas pues la historia te fue llevando a lo que a ti te gusta escribir, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué momento decidiste como que siempre se ibas a incluir al vampiro en tu novela y en qué momento dijiste, chin, no lo quería hacer, pero pues ya me gustó y va con eso? Me metí a un taller literario cuando empezó la pandemia. Luego, no sé, empezó, bueno, aquí empezamos como marzo, abril más o menos, y yo me acuerdo que me sentía muy aburrida de la rutina en casa, estar encerrados y todo esto, y decidí meterme a un taller y lo único que tenía para llevar al taller era esa novela. Entonces mandé los primeros capítulos, me hicieron sugerencias y recomendaciones, y yo le pregunté a la persona al tallerista, si la historia mejoraría si pusiera un elemento sobrenatural. Estuvimos platicándolo un rato, varias horas de hecho, y al final me decidí a incluir vampiros porque digamos que ya había escrito muchos cuentos, ya tenía, digamos, una idea de cómo quería que fueran, ya sabía lo que representaban para mí y lo que iban a representar en mis historias. Entonces, fue en el momento en el que estaba reescribiendo esta historia cuando dije, bueno, voy a poner como cabeza del grupo criminal a un vampiro, eh, y y Julie, en lugar de tener esta vida difícil de por sí, vamos a agregarle la dificultad de que va a dejar de ser humana. Y eso lo que hizo fue que despertó en mí pues un montón de ideas diferentes de cómo podía ella resolver las situaciones a las que se estaba enfrentando. O sea, el momento en el que yo decido hacer este cambio y convertirlos en vampiros, pues fue en el momento en el que empecé a reescribirla, ¿no? En el que fui al taller y dije, si la voy a mejorar, le voy a echar todos los kilos con estas ideas que están surgiendo. Y bueno, por la creación de personajes, la verdad, te diría que se me hace muy difícil, pero no es cierto. Yo soy narradora de juegos de rol desde los 14 años, 15 tal vez, 14 años, estaba en segundo de secundaria, y no solamente fue que yo jugara y creara mis personajes para los juegos, sino fue aventarme la responsabilidad de narrar. Entonces, pues cuando tú narras una historia, te creas todo el mundo y los jugadores tienen a su personaje individual, pero tú eres el encargado de crear todos los personajes con los que se topan, y a veces es interesante y divertido irles dando una personalidad diferente a cada personaje con el que se van eh, topando. Entonces, esta parte de la creación de personajes no es algo que a mí se me dificulte o que yo diga, "Ah, es muy difícil", eh, porque es algo que he trabajado, si no en papel, sí en la parte de la tradición oral, que también es contar historias. Entonces, digamos que es un ejercicio que mantengo activo todavía hasta hoy en día. Sí, he jugado rol por más de 22 años, y es algo que practico al menos una vez a la semana, y lo he hecho por mucho tiempo. Entonces creo que es esta parte de mantenerme activa en los juegos de rol es algo que me facilita la, la creación de personajes. Y en cuanto a la lealtad y la traición, ¿tuviste amigos que hayan influenciado pues sí, para manejar esta parte de tu novela? Qué malo eres, quieres exponer. No, mira, sí ha habido momentos en los que se ha probado la lealtad. Por suerte, creo que no he sufrido una traición que tú digas, traición, que no se pueda perdonar jamás en toda la vida. Yo no.
pero hay gente que me ha contado, esta persona me hizo tal cosa y yo no lo puedo creer, pero si eran tan cercanos y tan amigos. Eh, pero la parte de la lealtad, sí, yo tengo una amiga desde que tenía 8 años y a pesar de que no nos vemos seguido, nos escribimos, nos mandamos mensaje, yo veo que comparte todo lo que pongo en mis redes, me deja comentarios, entonces, creo que ella es una persona que me ha mostrado muchísima lealtad por más de casi 30 años y es algo que yo valoro mucho. Entonces, dentro de las historias, trato y creo que está presente en al menos uno de los personajes, porque digamos que es un valor que tengo arraigado, ¿no? Y que he vivido y que disfruto y que puedo decir y presumir. Tengo amigos que son muy leales, y yo trato de corresponder de esa misma forma. Y bueno, pues parte de la traición, yo no creo ser una persona muy traicionera, pero mis amigos lo podrán, Lo constato. lo Yo lo constatan constato. o lo contradicen, ya ellos sabrán. Me queda claro que eres Pero muy yo leal. siento que no he sufrido una traición así, entonces, quizás no esté tan bien representada, ¿verdad? Víctor, no sé si tengas algún otro comentario. Yo tengo una Este, pregunta, pero ya pues sería como la pregunta no, de yo quería cierre. preguntarle a Juan Carlos si tiene algún comentario. Adelante. Gracias, gracias, buenas noches. Bien, leíste ahorita, estaba yo buscando aquí cómo levantaba la mano. Bueno, yo, son entre preguntas y bueno, y dudas que tenía que ya se resolvieron. Uno es, yo pensé que todo esto de la manifestación era del 68, pero bueno, ya ahorita comentas que fue, pues que escuchaste de manifestaciones de maestros y todo, ¿no? Y otro que creo también compartir es, yo soy de Veracruz y me vine a estudiar aquí a la Ciudad de México y viví en una casa de asistencias. Entonces, ahorita lo que comentas de tu comentario sobre estas casas que se viven en comunidad, se hacen muy buenas amistades. Entonces, me hiciste recordar de que cuando yo viví en esas casas de asistencia hasta la fecha, pues por todo el entorno, toda esa convivencia, se hacen amistades muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y y bueno, y el otro punto que no lo había yo percibido y ahorita que comentaste sobre que has vivido y quisiste poner en la novela esta parte que es una realidad de familias fracturadas y todo, pues agradecer, o sea, se me hizo muy, muy interesante ahorita tu comentario, ¿no? Yo lo había visto pues como que algo así, este, como parte de, pero ahorita ya conforme lo expones, y que querías ponerlo, pues se me hizo muy, muy, muy buen punto, ¿no? Gracias. No, muchísimas gracias. La verdad es que sí, como les comentaba, fue algo que a mí me impresionó mucho. La parte de que nos invitaran a pasar y nos dijeran, estamos haciendo esto, a ver el día que quieran, aquí estamos. Y a mí me pareció lindo y me pareció interesante cómo nos platicaron que se vivía ahí, y las cosas que hacían y los proyectos en los que se estaban involucrando. Claro, o sea, claro que pues he estudiado algo de historia, acompaño a veces a mis amigos cuando ponen el tendedero del 2 de octubre, veo todas las proyecciones que hacen. Claro que sí estoy un poco influenciada por esa parte de la historia, este, y pues qué bueno que se nota, ¿no? Que de alguna manera está ahí y que es una realidad que se sigue viviendo en la actualidad. Muy bien, pues muchas gracias. Claudia, creo que llegamos al final. Yo todavía tenía una pregunta, perdón. A ver si adelante. Ya nada más es como dejar una duda o un interés para todos aquellos que nos están leyendo en,
bueno, que nos van a ver más adelante en Facebook o nos están viendo por ahí y en YouTube que se sube la conversación, pues nada más sería como, pues a lo mejor sin hacer spoiler y para que la gente, pues en este caso, se vea animada a leerte, ¿cómo describirías así en palabras muy breves, cómo describirías tu final de tu historia? Yo decidí que mi final quedara un poco abierto en cuanto a lo que Julie iba a hacer, pero traté de cerrar el conflicto principal que era el sometimiento al que se estaba viendo, eh, bueno, más bien en el que había caído. Traté de que se solucionara el conflicto principal, de mostrar un poco esta parte del drama que es perder a un amigo, eh, por el motivo que sea, ¿no? Y el dolor y el impacto que causan los demás. Entonces, creo que mi final tiene todo lo que a mí me gusta de las historias que yo leo, o es lo que intenté, y también dejarlo abierto por la posibilidad de seguir escribiendo una continuación, eh, abrir por ahí algunos textos que nos platiquen acerca de estos personajes que participan en la historia y que pues no son el protagonista, pero que digamos también tienen sus propias vidas y se vieron impactados por todos los sucesos que le ocurrieron a Julie. Eh, pues creo que es un final fuerte y de alguna manera agridulce, ¿no? Porque si bien pasa algo bueno, también te das cuenta de que Julie pues no va a poder escapar del todo de las circunstancias en las que se encuentra. No sé si con eso sea suficiente o No, está súper bien. dije cosas de más. No, está súper bien así el que nos vea más adelante, digo, pues va a decir, pues vámonos a traer a sus espadas. Gracias, Claudia. Víctor. Muy bien, no, pues nada más agradecerte, Claudia, esta nueva oportunidad de platicar contigo y adentrarnos un poquito más en el mundo de Yuli de As de Espadas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, ya me hacía falta platicar un poco de esta novela, porque no es mi favorita, de todas las que he escrito. De hecho, creo que Tracy siempre va a ser un libro especial para mí porque fue el primero. Pero sí, digamos, es una historia que yo disfruto bastante. Muy bien, pues aquí Albert nos va a sacar una foto. Lo que pasa es que estaba apagado mi micrófono, ya tenía aquí para la captura, entonces va nuevamente una, dos y sonrían todos a la cámara, dos y tres. Muy bien, Listo. Muchas pues muchas gracias, gracias a Claudia. todos. Y pues estamos aquí listos para la próxima. Claudia, No, muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, buenas Muchísimas noches. gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches y salimos del en vivo.